Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alba. Bueno, los que me seguís, sean quienes sean, pues bueno, es de agradecer que lo hagáis. Cuanto es más mejor, como en muchos otros vídeos, muchas otras cuestiones y temáticas. Bien, hoy quería hablar de un tema que por supuesto, pues como no está, bueno, entremezclado bueno, directamente explicado en diferentes obras más antiguas, más modernas. Y es el tema de la suerte. Bueno, esta palabra la utilizamos con cierta soltura, de manera cotidiana, porque suponemos, claro, cuando utilizamos una palabra sobre algo, suponemos que esa palabra se refiere a algo real. Claro, cuando decimos coche, pues es porque hay coches. Decimos cielo, porque el cielo es una experiencia sensorial directa y diaria desde que nacemos, y así sucesivamente con infinidad de cosas. Términos, palabras, conceptos. Pero claro, la palabra suerte es como la pregunta aquella de ¿podemos creer en Dios si nadie lo ha visto de un modo directo y tangible? Bueno, eso es un tema que quizá se desarrolle en algún vídeo posterior o vídeos, pero era un ejemplo, bueno, una forma de entender, porque la suerte hablamos de ella como si fuera un ente real. Desde mi experiencia y la de muchas otras personas, y también esto está obviamente pues tratado de manera sistemática en muchas obras, libros, artículos, pues de matemáticas, de ciencias, de filosofía, por supuesto, de psicología, ¿por qué no? Es cuestión de indagar. Hay un concepto popular sobre la suerte en la que, bueno, pues desafortunadamente, y haciendo un poco un chiste malo, la persona que asume que la suerte existe como un ente real, aunque no entienda de dónde procede ni hacia dónde va, sea suerte económica o otro tipo de suerte, o azar, el azar es otra palabra equivalente a la suerte, pues no tiene mucha suerte la persona que juzga que la suerte es un ente real que existe. Yo os diría que eso en parte, solo en parte, parcialmente ocurre porque consideramos que las experiencias que nos suceden tienen vida propia, son autónomas e independientes respecto a nosotros, a las personas que las padecemos o que las gozamos, o lo que fuere que nos produzcan. Ese es un mundo y luego el otro mundo somos nosotros, nuestras apetencias, nuestros criterios, nuestros temores, nuestros procesos de ansiedad o nuestras euforias, que siempre son todos elementos relativos. Pero claro, la cuestión es ¿por qué establecemos una distinción entre lo que ocurre, la distinción, una nítida separación, quiero decir, de lo que ocurre y nosotros? Quizá no nos hemos percatado, no hemos ahondado lo suficiente, ya no digo leído lo suficiente, que también la lectura en este sentido es bastante fructífera. Es un tema de conciencia, de reflexión. No nos hemos dado cuenta, muchas personas, o no se han dado cuenta, muchas personas, de que las experiencias tienen una directa relación con lo que esperamos o lo que tememos. Lo que esperamos siempre es lo bueno. Hablo de la generalidad, ¿no? Hay excepciones, por supuesto. Es decir, ¿hasta qué punto hay una desconexión entre ambos mundos? Bueno, pues no hay realmente una desconexión. Disciplinas como la astrología, por ejemplo, o el mundo de la mecánica cuántica, aunque es algo bastante distinto. Bueno, el mundo de la mecánica cuántica lo dejaremos un poco aparte porque esa es otra cuestión. Quiero decir que desde el punto de vista de la ley de causa y efecto, lo que ocurre nunca es producto del azar. Y yo diría, voy a decir lo que he dicho muchas veces, la suerte no existe, no existe ni la buena ni la mala suerte. Existe una ley de fondo, una ley que tiene una derivación matemática, que tiene una derivación psicológica, que tiene una conexión o una derivación filosófica y más incluso, esotérica también, una ley, un principio universal, que al no comprenderlo le ponemos una etiqueta que interpretamos erróneamente. La confundimos y es muy normal. Y es la suerte. La suerte es la etiqueta que le ponemos a aquello que no entendemos el principio de su causalidad. ¿Por qué ocurre? Bueno, pues nos olvidamos de buscar esa especie de respuesta y nos olvidamos de formular, obviamente, esa especie de pregunta. ¿Por qué ocurre lo que ocurre? Tanto lo bueno, lo extraordinario, lo inusual, como lo cotidiano, y especialmente porque ocurre lo que a todas luces parece claramente negativo. Bueno, porque le atribuimos una entidad aparte, desconectada de lo que somos. Pero ¿y si un día nos conociéramos, en cierto grado, no digo completamente, eso realmente es muy difícil y complejo, nos conociéramos en cierto grado interiormente, pues yo os diría que descubriríamos, inevitablemente, y eso es bueno, que hay una conexión, hay una ligazón, un punto de conexión, un punto que es más que un punto, es una conexión
que tiene fundamento y que funciona a largo plazo. Una conexión quizá extraña a nuestros ojos y a nuestro sentido lógico entre lo que somos y los miedos y expectativas que desarrollamos interiormente, entre eso y las circunstancias que vivimos. Lo que viene a decir que nada que ocurre está a priori desconectado, por lo menos no totalmente, si acaso desconectado en parte, no está desconectado de lo que somos. El problema es que si no sabemos lo que somos, por esa misma razón, entiendo que no se comprenderá lo que ocurre. Porque el fenómeno de entender una cosa lleva a comprender la otra. Y la ignorancia sobre una parte lleva a la ignorancia o al desconocimiento de la otra parte. Así pues, ¿qué es la suerte? Bueno, pues reitero una afirmación anterior. Es la etiqueta, nombre, concepto, etcétera, que le aplicamos a aquello que no conocemos. Y no lo conocemos porque hemos desligado nuestra naturaleza real, si se puede decir así, la desligamos casi de manera absoluta con todo aquello que forma parte de nuestro entorno y que no le pasa a otro y nos pasa a nosotros. Y esa es otra pregunta. ¿Por qué nos pasa a nosotros? Lo que nos pasa a nosotros, nos pasa a nosotros. ¿Por qué eso mismo, de esa manera, no le pasa a otra persona? ¿O por qué eso mismo a otra persona es motivo de una interpretación distinta o en una época de la vida diferente? Y aún podríamos sucesivamente ir haciendo preguntas. Pero claro, en todos los casos, la respuesta nunca será, a mi juicio, que la mala suerte nos rodea o que la buena suerte nos favorece. Pero el concepto suerte, que antiguamente era también el concepto fortuna, la fortuna, y no me refiero a una fortuna económica, el concepto de la palabra fortuna antiguamente no era una cuestión de tener una fortuna, o sea, un gran capital económico. El concepto más antiguo y más puro de la palabra o el término o el vocablo fortuna es cómo la suerte te favorece. Eso, por ejemplo, en ese sentido se utilizó el término fortuna, que ahora es un poco el equivalente a suerte, circunstancias que, bueno, aparentemente facilitan, aunque no se sepa muy bien, la causa por la que aparecen. Facilitan y ayudan, sobre todo en cuestiones de gobierno. Eso es lo que pensó Nicolás Maquiavelo, creo que allá por el siglo XVI, en Italia, en algunos puntos de Italia, cuando él planteó que, bueno, que el señor César Borgia, bueno, hay toda bibliografía bastante extensa sobre este tema, os animo a estudiarlo un poco. Es también un tema de historia, por supuesto. Es una historia que hay que estudiar historia, nunca mejor dicho. Y bueno, y para él la fortuna, bueno, pues estaba ligada a la virtud. Si una persona sabe hacer las cosas bien, pues va a favorecer que el destino le ayude a seguir haciéndolas bien. Aunque sea un bien egoísta, como ocurría en aquella época y en cuestiones militares y políticas, de conquista y de extensión del propio poder personal. Sea como fuere, la suerte, tanto desde la perspectiva antigua, incluso podríamos rastrear tiempos anteriores y veríamos quizá otros significados sobre la suerte. Es más antiguamente en el tiempo, más antiguamente del siglo XVI o XV o del siglo X, más antiguamente en escuelas antiguas de filosofía, la suerte no era concebida como un elemento real. Eso apareció cuando apareció la ciencia, los primeros rudimentos de la ciencia ya por el siglo XVII, con Galileo Galilei como uno de los precursores del nuevo y estupendo, por cierto, método científico. Pues entonces habían cosas, vamos, lo que no se encontraba como explicación causa-efecto se atribuía a un misterioso azar, sobre todo las cuestiones sobrenaturales, o las que atañen a elementos de la teología. Entonces el azar, la suerte, buena y mala, por supuesto, porque todo está escindido en dos bandos claramente opuestos, pues la suerte entonces empezó a tener carácter de realidad. Pero ya os digo, ya, bueno, tengo la conciencia clara de que la suerte no existe. Todo es consecuencia de algo que no conocemos y es la aplicación de, bueno, la expresión de una ley que, bueno, tiene una conexión bastante intrigante e interesante con ciertas ramas de las matemáticas, como la teoría del caos, por ejemplo, donde parece ser que de un trasfondo caótico, pues surge un orden extraño. Eso no es exactamente la suerte, pero yo en mi conciencia lo asocio un tanto. Sea como fuere, la suerte no es un elemento que haya que tener en cuenta como si fuera algo que tiene vida propia o es autónomo o autónoma, es la suerte, respecto a nosotros, a lo que nos ocurre o a lo que desearíamos que nos ocurriera y no nos ocurre. Bien, hay mucho que profundizar sobre este tema, hay que rastrear la mentalidad, el pensamiento antiguo, especialmente en la filosofía griega,
presocrática y posterior a Sócrates para, bueno, los estoicos, por ejemplo, un día hablaremos de ellos. ¿Cómo definían el concepto de suerte? De hecho, no definían el concepto de la suerte, no existía la suerte para ellos. Había una cadena lógica y evidente que se ha de redescubrir entre causa y efecto. Y no hay una desconexión tan brutal y tan poco necesaria e ilógica entre nosotros y lo que nos ocurre, sea bueno o malo, irregular o inusual. Bien, ya está dicho, estos son pensamientos semillanos que se han tratado sobre el origen y la evolución de la suerte, buena o mala a lo largo del tiempo, pero bueno, ahí queda el tema y os lo agradezco. Agradezco la atención prestada, aunque sea mínima. Muchas gracias y nos volveremos a ver en futuros vídeos. Hasta luego.